hemos ido avanzando algunos segmentos de todo el cuerpo humano. Hemos tocado temas básicos como lesiones primarias y secundarias, igual que piel y anexos. Entonces, es muy bueno identificar qué es lo que perseguimos con cada tema que estamos hablando. La evaluación clínica de cabeza y cuello involucra varios ítems en la cual debemos tener presente que cuando vamos a hacer el examen clínico, involucra la parte de lo que uno ve, tanto en el aspecto antero-posterior como en el aspecto de perfil o el aspecto posterior, y, por decir así, qué hay debajo, qué hay en las estructuras anatómicas y qué función cumplen cada uno de ellos. Al saber qué función cumple cada uno de ellos, vamos a podernos explicar la fisiopatología a la cual nos estamos enfrentando. Y cuando hablamos del segmento cabeza y cuello, en realidad tenemos que pensar de que en este segmento, tan complicado desde el punto de vista anatómico, existen varios elementos nobles, como por ejemplo, ahí está el sistema nervioso central, están los diversos órganos de los sentidos, como el ojo, el oído, esta parte primaria o alta del sistema respiratorio, que son la nariz y las vías aéreas. Está la parte inicial del sistema digestivo, que es la boca y las glándulas salivales, el sistema auditivo y del equilibrio, y también se encuentra el sistema endocrino, ¿no? Por la glándula tiroides, ¿no es cierto? Y dentro de las más importantes a nivel cervical, ¿no? Por eso hablamos del examen clínico de cabeza y cuello. Entonces, para nosotros como cirujanos dentistas, no solamente significa que no solamente significa que vamos a ver el segmento bucal o el segmento maxilofacial, sino tiene que estar presente ahí varios elementos que tenemos que ir viendo en su diagnóstico. Entonces, tenemos que recordarnos de la anatomía, de los tejidos duros, o sea, el esqueleto del cráneo, los vasos sanguíneos y algunos órganos fisiológicos como las glándulas salivales, la distribución de los tejidos musculares que tienen que ver con el cráneo, con la cara, con la función del aparato masticatorio, van apareciendo en la parte profunda también los segmentos arteriales, venosos, y luego tenemos todo el complejo, digamos, arteriovenoso, acompañado del complejo ganglionar. Y como habíamos dicho, algunos órganos importantes, como es los ojos, ¿no es cierto?, el oído, la lengua en el sentido del gusto, y finalmente la masa cerebral y la médula espinal, todos son elementos, ¿no es cierto?, que se conjugan en la evaluación clínica del segmento cabeza y cuello. Con fines prácticos, o sea, desde el punto de vista académico, solemos dividir la cabeza en cráneo, cara y cuello, ¿no? Son básicamente esos tres segmentos los que tenemos que evaluar, que es el objetivo de esta clase. Pero antes de entrar a detallar, digamos, cada elemento que hemos mencionado, es conveniente que ustedes se recuerden e identifiquen las regiones topográficas de la cabeza. Esto es muy importante porque permite que cuando hagamos la historia clínica, describir en qué zona se encuentra, ¿no?, una determinada lesión o qué zona es la comprometida, ¿no?
Entonces, por favor, aquí yo quiero que esto hasta cierto punto hasta se lo memoricen o lo sepan, porque esto es muy importante cuando vamos a utilizar un léxico médico, decir dónde está, qué partes involucran y cuáles son sus límites. Tenemos, por ejemplo, la región frontal, la región parietal, la región occipital, ¿no? La región temporal, aquí en el 4, la región auricular, en el 5, la región mastoidea, que es el 6, 7, la región orbitaria, 8, la región infraorbitaria, 9, la región bucal, 10, la región parótido-maceterina, 11, la región cigomática, 12, la región nasal, 13, la región oral, 14, la región mentoniana. Entonces, como podemos ver en esta división topográfica, no solamente estamos comprometidos con la boca, sino con todo el segmento de cabeza y cuello y identificamos cada una de las áreas que nos va a servir mucho cuando desarrollemos, repito, la historia clínica y cuando evaluemos semiológicamente una lesión. A nivel del cuello, en 15 tenemos la región o trígono submandibular, el trígono carotidio, en la 16. En la 17 tenemos el trígono muscular. La 18, el trígono submental. En la 19, la región esternoclaida mastoideo. 20, la fosa supraclavicular. 21, el trígono homoclavicular. Y 22, la fosa supraclavicular. Insisto en que aprendamos este conjunto de regiones que dividen la cabeza, la cara y el cuello para saber dónde identificamos una lesión y cómo la vamos a describir. Bien, entonces ya iniciando el aspecto de la semiotecnia del segmento cabeza y cuello, debemos comenzar con la inspección. ¿Y qué observamos a la inspección? La posición y la forma, además de las proporciones de su cabeza en conjunto, es decir, apreciando su medición y su altura. Estas características van a variar según el tipo constitucional, la raza, la edad y el sexo. Va a haber pequeñas o mayores variaciones dependiendo, digamos, del tipo de criterio que podamos tomar. En cuanto a la posición, ¿no? Está referido a su orientación hacia la parte cervical, o sea, hacia el cuello, y la línea acromioclavicular, o sea, en la parte superior del hombro, o mejor dicho, en la parte superior de los omóplatos. Entonces, esta posición debe ser, en un paciente normal, debe ser tanto en el plano frontal, como en el plano lateral, o como en el plano occipital o posterior, debe ser en forma vertical. O sea, lo que llamamos una posición erguida o vertical de la cabeza. Esta posición erguida o vertical de la cabeza en función del eje cervical y en función del eje acromioclavicular se denomina postura, ¿no? Y esto está dado por el tono de los músculos, especialmente los músculos cervicales, ¿no? Entre ellos los músculos occipitales, los músculos laterales y los músculos esternocleido-mastoideo. Entonces, del mantenimiento de la tonalidad muscular debe estar erguido y sin inclinaciones. Lógicamente que el cuello, como órgano, tiene sus movimientos, ¿no? Cuando estos son patológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la retroflexión hacia atrás se llama meningitis. O cuando va hacia la parte lateral de manera crónica, es lo que conocemos con el nombre de tortícolis. Normalmente, en la exploración de posición y movimientos, la cabeza debe estar derecha e inmóvil, ¿no? No debe haber temblor de ninguna magnitud en la cabeza. A todo ello se consideraría un factor anormal.
Habíamos hablado que en la retroflexión se denomina, o se presenta, mejor dicho, en los casos de meningitis, y cuando esto va a una orientación de lateralidad, se denomina la tortícolis. Puede haber, por ejemplo, el temblor de la cabeza en pacientes con Parkinson, en pacientes con aneurisma, o en pacientes con insuficiencia aórtica importante. O sea, en estos casos sistémicos, puede haber alguna alteración en la posición y en los movimientos de la cabeza. Normalmente, el cuello tiene movimientos que nosotros los realizamos voluntaria o involuntariamente, como por ejemplo, el movimiento de lateralidad, el movimiento de extensión anterior, el movimiento de extensión posterior, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y un movimiento conjugado, que es el movimiento de circunducción, o sea, movimientos de giro, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Entonces, esto es digamos, los movimientos conjugados que normalmente realiza el cuello. El otro aspecto a evaluar en el segmento de cabeza y cuello es el volumen. En realidad, el volumen está dado por el desarrollo del sistema nervioso central, específicamente de la masa cerebral, ¿no? Entonces, desde el punto de vista antropométrico, hay una medición del perímetro cefálico que va de acorde a la edad, ¿no? Se considera normal cuando hay más o menos 2 desviaciones estándar. En sus clases de genética o en sus clases de embriología, ustedes han revisado ya lo que es, digamos, las mediciones del perímetro cefálico. Cuando este perímetro es normal, o sea, que se mantiene entre las 2 desviaciones estándar, hablamos del tamaño o volumen de la cabeza normal. Cuando es menos de 2 desviaciones estándar, o sea, es una cabeza chica desde el punto de vista objetivo, se denomina microcefalia. Cuando la cabeza es grande, mayor a 2 desviaciones estándar, se denomina macrocefalia. Entonces, esas son las denominaciones en relación a las alteraciones de volumen que puede haber en el cráneo. Igualmente, también se evalúa la forma del cráneo, ¿no? Habíamos dicho que su desarrollo está dado por el sistema nervioso central y su forma está gobernado, o por lo menos influenciado, por el crecimiento armónico de las fontanelas. Entonces, las fontanelas son los que en el crecimiento del niño nos van dirigiendo la forma del cráneo. Entonces, nuevamente hablamos del índice cefálico, ¿no? Que es la relación entre el largo y el ancho del cráneo mediante esta forma. Debido a esto, podemos hablar de las características del paciente braquicefálico, donde predomina el diámetro cefálico transversal y las conveniencias faciales vinculadas al aparato masticatorio. Quiere decir que en estos pacientes braquicefálicos, la musculatura masticatoria, el maxilar inferior y específicamente los maceteros son, digamos, las partes más evidentes, ¿no? En el paciente braquicefálico. En el paciente dólicocefálico es mayor el diámetro sagital y se acentúan los elementos vinculados al aparato respiratorio. O sea, hay una nariz prominente, hay unos malares prominentes y hay una insinuación mayor de las arcadas supraorbitales. Un ejemplo clásico de esto es la craniosinostosis, alteración de la forma por el cierre prematuro de suturas. La biología y el proceso de evolución de las fontanelas que nos van a dar lugar a esta clase de defectos o alteraciones en la forma, ustedes lo han estudiado muy bien en el curso de embriología. Entonces aquí podemos tener en esta imagen, ¿no?, la característica de un paciente braquicefálico, ¿no? Hay mayor prominencia de la mandíbula, mayor insinuación de los músculos masticatorios, en este caso el músculo macetero.
Esta es la vista de un paciente con características dóricocefálicas, donde hay una predominancia del diámetro sagital, o sea, del diámetro vertical, ¿no? Y predomina la nariz, o sea, predomina el sistema respiratorio. Y este es el paciente normocefálico, donde se guarda una proporción. O sea, no estoy hablando que el diámetro vertical y el diámetro transversal sean iguales, sino proporcionales. Luego, otro criterio que se evalúa también es la altura de la cabeza. Tenemos el criterio anatómico que va desde el vértice, hablamos de vértice en la parte superior del cráneo, hasta el mentón. En términos generales, en promedio mide de 18 a 20 centímetros. Y en términos epidemiológicos o estadísticos proporcionales, es más o menos el 13% de la longitud del cuerpo. Generalmente es mayor en la mujer y en el recién nacido que en el hombre adulto, ¿no? Estos son algunos criterios que nos permiten ver. En esta gráfica podemos ver, ¿no? Por ejemplo, cómo en un niño casi recién nacido, la cabeza ocupa la cuarta parte del tamaño. Cuando van hacia los 3 o 4 años, ya es la quinta parte de su tamaño normal. Cuando está entre los 6 a 7 años, es la sexta parte de su tamaño, de su estatura normal. Cuando es adolescente, va hacia la séptima parte del tamaño normal. Y cuando es ya adulto, ¿no es cierto?, va hacia una octava o novena parte de su altura total. Entonces son criterios, ¿no? Un 13% o la octava o novena parte de la estatura normal de una persona. Ese es el tamaño, digamos, esperado del cráneo. Entonces, eso es en lo que se refiere a la evaluación del segmento de cráneo, no, perdón, de cabeza, ¿no? Ahora vamos a ver en lo que respecta al cráneo, ¿no? Y qué vamos a hacer durante la inspección y la palpación. Debe comenzar con la exploración, propiamente dicho, del cráneo a través del cuero cabelludo. Para ello, vamos a palpar desde la frente hacia la parte posterior con suaves movimientos de rotación. Tener en cuenta que tenemos el cuero cabelludo, ¿no? Y que tenemos que ir separándolos con los dedos para buscar algunas alteraciones en esta superficie que hace el cráneo en el cuero cabelludo. Recuerden que el cuero cabelludo es bastante grueso, mide entre 6 a 8 milímetros. Entonces, en ellos debemos buscar alteraciones, buscando, por ejemplo, quistes u otro tipo de lesiones. Por lo general, el cráneo, o mejor dicho, el cuero cabelludo que hace la inclinación del cráneo, debe ser simétrico, o sea, comparando ambos lados, digamos a nivel parietal, a nivel frontal o a nivel occipital. Debe ser liso, ¿no? Y los huesos deben ser indistinguibles. O sea, ¿qué debe ser? ¿Qué quiere decir indistinguibles? Que cuando hagamos la palpación del cráneo en su parte superior, no se distinguen los huesos, ¿no? Debe ser una superficie bastante homogénea. En su tamaño se sigue casi el mismo criterio cuando hablamos de la parte de cabeza, siguiendo los conceptos de microcefalia, de macrocefalia, ¿no es cierto? Y los términos de proporción de la cabeza en el recién nacido, en el niño, en el adolescente y en el adulto, ¿no? Ya habíamos visto en la gráfica que mencioné más o menos cuáles eran las proporciones cuando van evolucionando desde recién nacido, niño, adolescente y adulto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos evaluando a una persona su edad. En relación a su forma, se puede describir varias alteraciones de forma que van acompañado también de las alteraciones que se presentan en cabeza, ¿no? O sea, la división que hacemos entre cabeza y cráneo es una división de punto de vista académico,
No es que va de aquí hasta un límite, ¿no? Podemos encontrar algunas alteraciones que vienen de las alteraciones que se producen a nivel de las fontanelas. Lógicamente que tienen un fondo embriológico, un fondo genético, ¿no? Como es la oxicefalia, la dolicocefalia, la turricefalia, que estos términos califican las formas del cráneo. Puede haber también anomalías como prominencias, depresiones, ¿no es cierto?, que se dan en las craneostosis. Ya habíamos visto las regiones que se debe describir, como la frontal, parietal, temporal, la occipital, que es conveniente tener. En estas vistas podemos ver, por ejemplo, ¿no?, una cabeza grande, ¿no?, con una cara pequeña, ¿no? Entonces una macrocefalia. En esta vista podemos ver lo contrario, ¿no? Un cráneo, una cabeza pequeña, frente a una cara aparentemente bastante grande, ¿no? Considerando que ambos son pacientes ya adultos, ¿no? Son fotos de pacientes adultos, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? Una cabeza grande, una cabeza pequeña, una cara pequeña y una cabeza grande. Son ejemplos de cómo pueden presentarse varias alteraciones que involucran el segmento de cabeza y cráneo. En relación al cuero cabelludo, el segmento de cabeza y cuello, o sea, todo este panículo debe moverse libremente sobre el cráneo sin dolor y sin la presencia de masas. O sea, cuando uno palpa el cráneo, observa el cuero cabelludo, se desplaza libremente en el cráneo y no debe causar dolor ni masas. No se debe encontrar depresiones, ¿no es cierto?, ni tumoraciones. Cuando se encuentran depresiones, pueden ser lesiones indicativas generalmente de fracturas o secuelas de traumatismos. Ejemplos de algunas lesiones a nivel del cuero cabelludo, por ejemplo, tumoraciones. Están el quiste sebáceo, que es muy común, que también se encuentran en la cara superficial del cuero cabelludo. Se deslizan con facilidad, no son sensibles y tampoco hacen úlceras. En el cuero cabelludo también podemos encontrar lipomas, o sea, tumores tipo grasa, neurofibromas, tumores de origen nervioso, de tejido nervioso. Podemos encontrar aneurismas, ¿no es cierto?, lesiones de tipo vascular, ¿no es cierto?, en las cuales va a haber soplos a la auscultación. El cuero cabelludo, como he dicho anteriormente, se debe evaluar a la palpación. Debemos describir cicatrices, presencia de lesiones, puede haber abrasiones en el cuero cabelludo, puede haber escaras, sobre todo en pacientes adultos, puede haber presencia de nódulos, secuelas de cicatrices anteriores, ya hemos hablado de los quistes sebáceos, y en las cuales debemos mencionar la localización y su tamaño. Es importante describir el tamaño en presencia de masas o quistes, nódulos, tumores, etc. La seborrea es común en el cuero cabelludo, ¿no? Por lo tanto, si lo observamos, debemos describir su presencia y su cantidad, ¿no?, si es escasa o abundante y en qué región está en forma predominante. Igualmente, si encontramos cuadros de pediculosis, se debe describir la presencia de estos ectoparásitos, sí, también evaluar la cantidad en forma cualitativa, desde el punto de vista si es escaso o es abundante. Algunas características físicas que tenemos que tener en relación al cráneo. El color, puede tener variaciones de negro, castaño, rojo, rubio, etc. Su consistencia, que puede ser fino, grueso, normal. La cantidad, normal, escasa, abundante. Su carácter, que puede ser liso, ondulado, rizado, natural, artificial, puede ser seco o grasoso de acuerdo a la textura que se presenta. En cuanto a su implantación, puede ser normal o fácilmente desprendible, o su nivel de implantación es muy alto o baja en relación al cuello.
Estas son, digamos, algunas características que tenemos que tener presente cuando evaluamos las características del cuero cabelludo. Dentro de las alteraciones más importantes que vamos a encontrar está la alopecia, la androgénica o conocida como calvicie, es la caída reversible del cabello, es un fenómeno anormal. En todo caso, es un fenómeno de un punto de vista racial. La alopecia areata es una caída patológica o transitoria del cabello, ¿no? Como por ejemplo por consumo de medicamentos quimioterápicos, lo que sucede en pacientes con cáncer o con inmunosupresores, o también en casos de pacientes con algún trastorno neurológico o trastorno psiquiátrico o en pacientes con depresión, ¿no? Ustedes alguna vez han visto algunas personas constantemente jalarse el cabello. Al final dejan un área expuesta, a eso se llama alopecia areata, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo clásico de calvicie, ¿no?, desde el punto de vista racial, y este es otro ejemplo de alopecia areata, ¿no? O sea, solamente partes del cuero cabelludo se observan libres de pelo o cabello. A esto se conoce como alopecia areata. Bien, también podemos en algunos casos utilizar la percusión o auscultación, aunque no se hace en todas las regiones, pero puede haber, digamos, una sensibilidad dolorosa asociadas a masas como dolor, asociada a neoplasias, a inflamaciones superficiales o profundas. Por ejemplo, acostumbramos a palpar, a percutir la zona parietal, la zona temporal, ¿ya?, y la zona occipital, buscando masas, buscando tumores, y a veces en pacientes con trauma, buscando depósitos de hematomas, los cuales se tornan dolorosos. También se debe buscar, digamos, el aspecto si estas masas son o no, o tienen o no características de sensibilidad. En casos especiales, como por ejemplo en el paciente hidrocefálico, a la percusión se escucha un chasquido de olla, ¿no? Es decir, cuando uno golpea un cráneo hidrocefálico, entonces es como si estuviéramos golpeando una olla desde el punto de vista vacío. Y también en el mismo paciente hidrocefálico se escucha el chasquido de olla, ¿no es cierto?, ¿ya?, que nos va a dar lugar, digamos, a una sensación de oleaje, ¿no? Va a haber una especie de oleaje como si estuviera lleno. Ese es el desplazamiento que hay del líquido cefalorraquídeo. En esta vista que les he mostrado de este paciente, por ejemplo, este es el caso de una hidrocefalia, ¿no? Entonces hay abundante líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí es donde vamos a ver esas dos características clínicas que les he mencionado, ¿no? El síndrome o sonido de la olla y el síndrome del oleaje. Bien. Entonces, con eso hemos visto lo que es la evaluación clínica del segmento de cabeza y cráneo. Ahora vamos a continuar con la evaluación de la cara. ¿Qué partes vamos a evaluar en la cara? Primeramente, inspeccionar y palpar toda la cara, explorar las estructuras externas del ojo, el examen de la nariz y los senos paranasales, el examen del oído externo, la exploración de las estructuras externas e internas de la boca, que en este momento esto no va a ser tema de nosotros, sino se verá en el próximo semestre, y luego la exploración de las pares craneales, que va a ser una parte importante dentro del desarrollo de nuestro curso, que solamente nos vamos a ocupar de la exploración de los pares craneales. Es más, nos tenemos que exigir, porque dentro del curso debemos salir sabiendo hacer la evaluación de los pares craneales. Si no logramos ese objetivo, es como si
yo hubiese indicado mal o no hemos logrado los objetivos del curso. Al igual que cuando hablamos del segmento de cabeza y cuello, a nivel de la cara también tenemos varias regiones, ¿no? La región frontal, ¿no? Donde fundamentalmente está el músculo corrugador superciliar, la región orbitaria, la región geniana, el surco nasogeniano, la región labial, el depresor del ángulo oral, la comisura bucal y la región mentoniana. Entonces, por favor, también acuérdese de estas regiones. Eso es muy importante. Olvidémonos un poco de la dentistería, ¿no? Abarquemos más allá dentro de lo que vamos a ser profesionales de la salud. Aunque los canse un poquito, pero voy a insistir en esto, ¿no? Porque nosotros debemos saber qué es lo que estamos tocando, qué es lo que estamos palpando, qué hay dentro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evaluando? Por ejemplo, cuando evaluemos la región frontal, en términos sencillos, ocupa la frente, ¿qué estamos evaluando? En la parte superior, la raíz del cuero cabelludo. En la parte inferior, el reborde orbitario inferior, donde está el músculo frontal y el músculo superciliar. Y hacia la parte interna, la aponeurosis epicraneana. Eso es en la región frontal. Cuando estemos evaluando la región orbitaria, debemos recordar que esta limita en la parte superior por el reborde orbitario superior. En la parte inferior, el reborde orbitario inferior, y hacia la parte lateral, el reborde orbitario lateral, y hacia la parte medial, el reborde orbitario medial. O sea, la parte superior, la parte inferior, la parte lateral y la parte medial, ¿no? Eso que quede bien claro. Dentro de los planes de lo superficial a lo profundo, o sea, encontramos primero piel. ¿Qué sigue después de la piel? Tejido celular subcutáneo laxo. ¿Qué sigue después del tejido subcutáneo? Músculo. El auricular de los párpados, el músculo superciliar o el músculo corrugador frontal. Y también en esta zona orbitaria vamos a encontrar arterias. En el párpado superior, la arteria suborbitaria y la arteria supratroquear, ambas ramas de la arteria oftalmo. En el párpado inferior, la arteria infraorbitaria, ¿no? Rama de la arteria maxilar, y la arteria angular, rama de la arteria facial. Dentro de nervios que vamos a encontrar en esta región orbitaria, está el párpado superior, donde está el nervio lacrimal, el nervio frontal externo, el nervio supratroquear y el nervio infratroquear. En el párpado inferior encontramos la rama palpebral infraorbitaria, la rama temporal, el músculo corrugador, y la mitad superior del nervio auricular. Y también encontramos parte de la rama cigomática. Todo este complejo de elementos cuando vamos a evaluar la región orbitaria o palpebral. Y a nivel nasal, conocida como la pirámide nasal, ¿qué encontramos? Su límite superior entre las líneas de las cejas, ¿no? Ahí encontramos su límite superior. Su límite inferior, línea horizontal, ¿no es cierto?, que va del borde inferior del ala nasal, del ala de la nariz. A nivel lateral, el surco nasogeniano, que ya lo hemos descrito. Los planos, de lo superficial a lo profundo. ¿Qué tenemos? La piel, el tejido subcutáneo, que no es tan laxo como el frontal, músculos, como el piramidal, el transverso de la nariz, el mirtiforme, el elevador del ala de la nariz y del labio superior, el elevador propio del ala de la nariz. También encontramos arterias, la nasal y la facial, venas, la angular y facial, y encontramos nervios motores que vienen a ser ramas terminales del nervio facial. Tenemos también los nervios sensitivos que vienen a ser las ramas terminales del nervio trigémino. Y en el plano óseo
tenemos los huesos nasales propiamente dicho, huesos propios de la nariz, y los tejidos cartilaginosos como son los septos alares y los septos laterales. Y en la región geniana, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? La región geniana, por debajo de la fosa orbitaria, por fuera de la región labial, esta región en la parte superior se divide en región malar, o sea, la que tiene relación con el hueso malar, o región cigomática, y la región infraorbitaria propiamente dicha. Y lo que resta de la región bucal o mejilla de la cara. Sus límites es la región malar y a nivel del hueso malar. La región orbitaria está debajo de la fosa orbitaria, ¿no? Por encima de la región labial y por fuera de la región nasal y por dentro de la región malar. O sea, me estoy refiriendo a todo este segmento, ¿no? De la región geniana, ¿no? La región labial y la región mentoniana. Y luego, para recordar la región labial, ¿no? Que tenemos alrededor de los labios. En la parte superior, la línea horizontal que pasa por el ala nasal, y en la parte inferior el surco mentoniano, o sea, aquí, a este nivel. A nivel lateral, a 1 centímetro de la hendidura labial, la unión de ambos labios, o sea, a nivel de la comisura labial. En relación a los planos del labio, que lo vamos a detallar con mayor énfasis cuando hagamos el examen clínico de la cavidad bucal en el curso posterior, encontramos la piel, tejido subcutáneo, tejido muscular como el orbicular de los labios, el miltiforme, el elevador del ala de la nariz y labio superior, el elevador superior, el músculo canino, el risorio de Santorini, el buccinador, el músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor. Hacia adentro encontramos la mucosa labial, que tiene la arteria labial superior e inferior, las venas faciales y mentales, y los nervios motores, donde están ramas del nervio facial, los sensitivos, ramas del nervio orbitario, y en la parte inferior, ramas del nervio mentoniano. Y la región mentoniana, que es la región por debajo de la región labial, cuyo límite superior es el surco labio mentoniano y su límite inferior es el borde inferior de la mandíbula. De lo superficial a lo profundo tenemos la piel, tejido subcutáneo, tenemos los siguientes músculos: el triangular de los labios, el cuadrado del mentón y las bordas del mentón. También tenemos arterias, como la arteria mental, o sea, la arteria mentoniana, y las ramas del facial. Tenemos venas, como la vena facial y submentoniana, y tenemos nervios motores, como ramas del facial, y nervios sensitivos correspondientes al plexo cervical superficial y al nervio mental, ramas del trigémino. Y a nivel profundo, el tejido óseo es el cuerpo de la mandíbula. Igualmente, en la parte lateral también hay regiones como la región temporal, ¿no es cierto? Y cómo se van dividiendo el conjunto de músculos que he descrito en relación a la región frontal, la región orbitaria, la región nasal, la región cigomática, la región geniana, la región malar, la región labial, la región mentoniana y la región submandibular. Entonces, como verán, desde el punto de vista anatómico hay una riqueza, por decirlo así, inmensa de lo que tenemos que acordarnos y tenemos que revisar desde el punto de vista de la anatomía, ¿ya? Es un poco complejo, pero fijémonos esa tarea, ¿no? De poder ir revisando. Entonces, desde el punto de vista lateral, ¿qué tenemos a nivel de la región occipito-frontal? Piel, tejido celular subcutáneo. Ahí encontramos las arterias frontal, la arteria supraorbitaria, la temporal superficial, la auricular posterior y occipital. Encontramos las venas frontales, occipitales y temporales. Encontramos el nervio frontal, aurículo temporal y el nervio auricular. El músculo anterior o frontal y los músculos posterior y occipital. En la parte más profunda encontramos la aponeurosis pequeñana, el periósteo plano esquelético,
A nivel frontal, los dos parietal y occipital, y las meninges y la circunvalación, ya más es adentro de las circunvalaciones cerebrales. Y en la región temporal encontramos el tejido celular subcutáneo, luego las arterias, la temporal superficial y la temporal profunda, las venas, la temporal superficial, encontramos los nervios motores que provienen del nervio facial, nervios sensitivos, el temporomalar y el aurículo temporal, las aponeurosis epicraniales como la fascia temporal, la fosa temporal y el músculo temporal. Y a nivel del plano esquelético encontramos parte del hueso frontal, el ala mayor del esfenoides, la escama del temporal y parte del hueso parietal. Y encontramos también las meninges ya en la parte más profunda, la arteria meningea media y las venas satélites y los hemisferios cerebrales. Y luego tenemos la región maceterina, ¿no? Donde encontramos piel, nos referimos a estos que guardan relación directa con el músculo macetero, la arteria transversal de la cara, las ramificaciones del nervio facial, la prolongación anterior de la parótida, el conducto de Steno, fascículos musculares del risorio de Santorini y el cutáneo del cuello, la arteria y vena facial, músculo macetero y su fascia, y en el plano óseo, el arco cigomático hacia arriba y la rama ascendente de la mandíbula. Y en la región auricular encontramos la piel, el cartílago del pabellón auricular, los músculos del pabellón de la oreja, ¿no? Los músculos intrínsecos del mismo, el músculo hélix, el trago y el antitrago. La parte auricular tenemos el anterior, superior y posterior, y el conducto auditivo y la cóclea. Y a nivel de la región mastoidea, ¿no? Me estoy refiriendo a esta región, encontramos la piel, el tejido celular subcutáneo, arterias como la arteria auricular posterior, venas como las auriculares posteriores y vena emisaria mastoidea, nervios motores como la auricular posterior occipital que provienen del nervio facial, nervios sensitivos, la auricular mayor y occipital menor de todo el plexo cervical. Esto hay que tener en cuenta porque aquí ya no dependemos del trigémino, sino del plexo cervical. Los músculos auriculares posteriores y la porción mastoidea del hueso temporal. Entonces, esto es, en resumen, todo el aspecto anatómico que hay en las diversas regiones de la cara. Tenemos que inspeccionar y palpar, observaremos la expresión, la forma y simetría del rostro, debemos apreciar el perfil, nos debemos fijar si la simetría afecta todas las características, tanto en la parte anterior como en la parte de perfil. Debemos palpar a ver si hay puntos dolorosos, si hay características de asimetría, o sea, debemos comparar tanto el lado derecho como el izquierdo, y luego comparar en la parte frontal cómo están los tercios, ¿no? Además de encontrar masas, lesiones hiperestésicas, falta de expresión, presencia de tics, contracciones espasmódicas, que son características, digamos, de carácter sistémico. Estas líneas que vemos acá simplemente son algunos criterios que uno puede evaluar la simetría de la cara, ¿no? Como había mencionado, podemos evaluar cómo va desde el punto de vista de la simetría comparando tanto el lado derecho como el izquierdo, o comparar, digamos, los tercios transversales, es decir, el tercio frontal, que va desde donde nace el cabello hasta la unión de las cejas, el tercio medio, que va de la unión de las cejas hasta la base de la nariz, y el tercio mandibular o inferior, que va desde la parte inferior de la nariz hasta el mentón, ¿no? Ver, no es que sean exactamente iguales, ¿no? Sino que guarden proporción. Esto de acá es un ejemplo, ¿no? Esto lo utilizan mucho los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales, ¿no? Para evaluar la simetría de la cara, ¿no? Y hay varios criterios, ¿no? No solamente este es el único, varios criterios de cómo van evaluando la simetría de la cara, la proporción de los tercios faciales y el grado de apertura facial, no apertura bucal, sino apertura facial, ¿ya? Para ver, digamos, con este ángulo,
que lo van a estudiar con mayor detalle cuando lleguen probablemente a su curso de ortodoncia, los cuales nos permiten calificar el paciente si es brachiocefálico, mesocefálico o dólico-cefálico con una serie de requisitos. Igualmente se mide, digamos, la simetría de la cara utilizando planos verticales, esto lo llaman los quintos verticales, o utilizando las dimensiones propiamente dicho de cada segmento, o sea, comparando, por ejemplo, la proporción que tiene el labio superior con el labio inferior y la entreapertura bucal. Y en esta parte inferior vemos cómo se está evaluando el perfil facial. Entonces, repito, nosotros podemos dar una apreciación del punto de vista clínico, pero existen varios métodos de evaluar, digamos, la simetría de la cara, ¿no? Vuelvo a repetir, esto lo utilizan bastante los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales, ¿no? Igualmente, otra forma, fíjese acá, cómo en esta técnica evalúan el perfil facial, ¿no? Y cómo en esta otra técnica, con otros criterios, también evalúan el perfil facial, ¿no? O sea, nadie es mejor que otra, sino que simplemente son varias técnicas que nos permiten dar un diagnóstico. Entonces debemos describir a nivel de la cara la simetría, si los movimientos son normales, las facies, si hay anomalías en la piel y a qué nivel. Entonces debemos inspeccionar la totalidad del segmento facial. Las cejas y pestañas, debemos observar si estas están completas, están pobladas, si son escasas. Debe además observarse la presencia también de anomalías. A nivel de varias zonas de la cara puede haber presencia de tumoraciones, presencia de quistes sebáceos, arrugas, ¿no es cierto? Y ubicarlos, ¿no? ¿En qué tercio se encuentran? ¿En el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior? Y también ver, digamos, desde el punto de vista de la expresión facial, los cuales nos puede orientarnos a encontrar algunas patologías, sobre todo sistémicas. Por ejemplo, el paciente acromegálico, que es un problema hormonal, va a haber agrandamiento de los huesos faciales, crecimiento de los tejidos blandos de la nariz, labios y orejas. En el caso del mixedema, que también es un problema de carácter hormonal, la cara va a estar hinchada, embotonada, con edema periorbitario, pérdida temporal de las cejas. En pacientes renales crónicos, o sea, pacientes con síndrome nefrótico, la cara es pálida, a su vez hinchada, con edema periorbitario. En la enfermedad de Parkinson, que es un problema de carácter neurológico, se pierde la expresión facial, hay reducción del parpadeo, existe una mirada fija. En el hipertiroidismo, la piel suele ser húmeda y fina, pero lo que llama la atención es su exoftalmia, ¿no? O sea, los ojos sobresalidos, concentración palpebral, con una expresión del paciente como si estuviera asustado. Igualmente, ya ustedes han visto en el síndrome de Down, existe depresión del puente nasal, con una elevación del epicantos y pabellones auriculares bastante bajos, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la presencia, por ejemplo, de un paciente acromegálico, donde hay un crecimiento excesivo de la mandíbula, ¿no? De una paciente con problemas de carácter renal, donde aparentemente es una foto que devela, a pesar que está en blanco y negro, una cierta palidez, ojos caídos, abogatados, fase cansada. Esta es la foto de una paciente hipertiroidea, donde se observa el exoftalmos, o sea, la salida de los ojos sobre sus órbitas, ¿no? Aquí vemos a un paciente caquético, donde se nota claramente los malares, ¿no? La parte frontal, el hundimiento de los ojos. Esta es una paciente con mixedema, ¿no? Es una paciente con la cara abogatada, una cara gorda, por decirlo así, con un cuello bastante ancho, con una caída de los ojos. Y esta es la paciente, esta es la fase, digamos, de un paciente con síndrome de Parkinson, donde se pierde la expresión, hay como si estuviera una caída de todo el segmento de la cara, ¿no es cierto? Entonces son variaciones que puede haber en la fase de una persona, en la cual nos puede estar dando idea de qué patología estamos afrontando. Entonces debemos, a nivel de la cara, debemos evaluar la forma, la simetría de los surcos de la frente, las mejillas, o sea, la región geniana,
los labios tanto en reposo como en función, la mandíbula en su simetría y el mentón. Y si en estos segmentos hubiera existencia de dolor o tumoraciones, como vemos aquí, en este caso, hay una asimetría creada por la presencia de una tumoración que involucra la región labial, la región de la comisura, la región geniana y se insinúa hacia la región malar, ¿no? Y altera también, en cierta forma, la nariz en la parte del ala de la nariz, ¿no? Esto corresponde, por ejemplo, a una lesión de sarcoma, o sea, es un cáncer del hueso que está haciendo este relieve. Puede haber, como ya hemos visto cuando hemos hablado del examen de piel, ¿no? Variaciones de color, como la presencia de vitíligo, o la formación de petequias, ¿no es cierto?, lesiones vasculares múltiples. Bien, entonces, dentro del segmento de cabeza y cuello también está el examen clínico del órgano visual, o sea, el de los ojos, ¿no? Aquí recordemos, ¿no es cierto?, las partes anatómicas del órgano visual, el iris, la pupila, el párpado, la esclerótica, y en su corte, digamos, transversal de lo que es el segmento ocular, vamos a ver el músculo recto superior, el músculo recto inferior, el músculo oblicuo inferior, el nervio óptico, la retina, el cristalino, el iris, la córnea, la conjuntiva y la esclerótica. Entonces, es conveniente y pertinente acordarnos de estas partes anatómicas del globo ocular o del segmento visual para poder hacer el examen clínico del órgano visual, ¿no? Debemos evaluar las cejas, los párpados, el aparato lagrimal y los mismos órganos de la visión. Estos son los protectores del ojo. Y estos son los órganos de la visión donde está el mismo globo ocular y el nervio óptico. Lo importante aquí es saber qué hace cada uno. Entonces, eso ya ustedes han revisado tanto en anatomía como en su curso de fisiología. Entonces, debemos recordarnos dónde están las cejas, los párpados, pestañas, el aparato lagrimal, las conjuntivas, las escleras, la córnea, el iris y la pupila, ¿no? Tal como lo hemos visto en esta imagen. Debemos colocarnos al frente del paciente, debe estar sentado para reconocer, digamos, casi a la misma altura, para evaluar o reconocer ambos ojos, y por lo general debemos colocarnos de tal manera que estemos a un mismo nivel del paciente. No se recomienda realizar el examen de pie, por más que las dos personas tengan la misma estatura, porque esto resulta muy incómodo para la persona que va a examinar. Debemos observar la simetría de los ojos entre el lado derecho e izquierdo. Va a variar de redondos a un poco almendrados dentro de los términos, digamos, de normales. Igualmente se debe apreciar las cejas. Puede haber una apariencia variable de acuerdo con los antecedentes genéticos. No debe haber ausencia de pelos, o sea, no debe tener alopecia en ninguna de sus partes. Pueden ser pobladas, pueden ser ralas, eso no necesariamente significa una patología, sino variaciones de carácter racial. Igualmente debemos apreciar los párpados, ¿no?, que deben abrirse y cerrarse completamente. Cuando uno le dice esto al paciente, aparte de ver la función de los párpados, estamos haciendo una evaluación neurológica, porque ustedes se acuerdan quién mueve los párpados, ¿no es cierto? Sin caída ni retraso de ninguno de ellos o de ambos. El párpado superior no cubre la pupila cuando se abre, pero puede cubrir la porción superior del iris. Eso también es muy importante porque es parte de una evaluación de carácter neurológico. Ustedes habrán visto cuando un paciente se desmaya o un paciente sufre un trauma o un accidente, ¿no? Y va al médico con su linternita y le observa el ojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere ver el ojo? En una parte, pero lo que a él le importa es que a través de eso hace una evaluación neurológica. Igualmente debemos evaluar las pestañas, ¿no?, que son curvas hacia afuera, alejando hacia los ojos, y no debe haber alopecia. Igualmente en las cejas,
¿no es cierto? Es una agrupación pilosa de forma de arco con una concavidad inferior. Está formada por pelos gruesos de implantación regular uniforme, pero dependiendo del sexo y dependiendo también de la edad, ¿no? Puede haber el entrecejo, o sea, separación entre ambas cejas. Puede haber sinofilia, la unión de ambas cejas. Puede haber hipertricofilia, cejas totalmente desordenadas. Y alopecia ciliar, pérdida de las cejas. Bien, entonces, luego de haber revisado, también debemos pasar, digamos, a la evaluación de la conjuntiva interna y a la esclerótica. Entonces, aquí sí ya debemos un poco como que manipular al paciente, llevar el párpado inferior hacia abajo con nuestro dedo pulgar para poder observar que la conjuntiva palpebral inferior. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Observar su apariencia. Puede ser rosada, húmeda y sin lesiones, o debe estar rosada, húmeda y sin lesiones. Vamos a observar la conjuntiva vulvar, que debe ser transparente, permitiendo a través de ella ver la esclera blanca. La esclera normal es blanca, con ligero tinte amarillo, pálido en algunos sujetos de raza negra. Estas son las características de la parte conjuntiva. También debemos observar la conjuntiva palpebral. Debemos colocar nuestra mano contraria al ojo examinado sobre la frente del sujeto, de tal manera que el pulgar quede hacia abajo y tire el párpado hacia arriba. Lo debemos hacer de forma gentil con el dedo pulgar y pedirle a la persona que mire hacia abajo y hacia adentro. Ahí que vamos a observar bien el color de la esclera, especialmente en la posición superexterna, que es el lugar donde se detectan cambios anormales en la coloración. A nivel de los párpados puede haber edema, ¿no es cierto? A eso se conoce como blefaritis o blefarositis, que es una inflamación del párpado. Esta puede ser bilateral o puede ser unilateral. Y acá aparecen, digamos, estos nombres son tan comunes para nosotros, como es, por ejemplo, el orzuelo. ¿Qué es el orzuelo? No viene a ser sino la inflamación aguda, estafilocócica, o sea, de origen bacteriano. ¿De quién? De las glándulas de Moll. Y el chalacio viene a ser el engrosamiento inflamatorio crónico, no necesariamente bacteriano, de las glándulas de Meibomian, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Podemos encontrar también hematomas o equimosis por traumas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un ojo de mapache, cuando nos metieron un puñete a nivel de los ojos, pues hacemos una hematoma o equimosis. Puede haber enfisema palpebral, presencia de aire. Esto es en pacientes que han sufrido traumas del tercio medio de la cara. Puede haber entropía, inversión del párpado palpebral. Puede haber ectropía, eversión del párpado palpebral, del borde palpebral. Lagostalmia es la imposibilidad de ocluir los párpados por aumento de la hendidura palpebral. Por lo general, es un signo neurológico. Ptosis es una caída del párpado superior producto de falla en el nervio motor ocular común. Por eso les decía en una de las láminas, ustedes deben saber qué hace cada órgano, ¿no? Porque de ahí, de lo que hace ese órgano, vamos a poder interpretar qué es lo que pasa y nos va a orientar al diagnóstico. El blefaroespasmo, contracciones espasmódicas, ¿no es cierto?, de los párpados. Triquiasis, desviación viciosa de las pestañas. Y también a ese nivel debemos hacer el reflejo palpebral, que es el cierre involuntario de los párpados al rozar la córnea. Sirve para ver la indemnidad del quinto y sexto par craneal, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos han hecho un reflejo palpebral? ¿No es cierto? El médico nos ha pasado su mano cerca a nuestros párpados o nos ha estimulado la córnea con un hisopo y inmediatamente hemos cerrado los párpados porque está evaluando parte del quinto par y del séptimo par craneal. Digo parte, ¿no? Entonces, esta es la forma clásica, o la presentación clásica en la gráfica. Este es el aspecto normal. Este es un orzuelo, ¿no es cierto? Y este es un chalacio, ¿no? O sea, la afectación de una glándula de Meibomian.
Igualmente se debe evaluar que el aparato lagrimal es responsable de la humectación del globo ocular mediante la producción de glándulas. En la evaluación están las vías lagrimales y la glándula lagrimal. Puede haber seroftalmia, o sea, disminución del lagrimeo, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, ¿no es cierto?, que es una alteración sindrómica. Epífora, que es el aumento de las lágrimas, ¿no es cierto? Puede ser presencia de cuerpos extraños o mugre, o una obstrucción del drenaje lagrimal por traumatismo. También se conoce a la dacrocistitis, que es común, ¿eh? Es la inflamación del aparato lagrimal, o sea, de la glándula lagrimal, ¿no? Toda esta parte corresponde al aparato o glándula lagrimal. Y luego viene la evaluación ya del globo ocular. ¿Qué vamos a evaluar en el globo ocular? Es la parte más importante del aparato visual y debemos considerar aquí su posición, los movimientos oculares, la agudeza visual, los ejes visuales, la campimetría, la presión intraocular y el fondo de ojo, ¿no? O sea, todas estas partes es la evaluación del globo ocular. Acordémonos, ¿no? De la posición de los ojos, los movimientos de los ojos o movimientos oculares, la agudeza visual, o sea, cuánto vemos, los ejes visuales, o sea, cómo ve el ojo derecho y el ojo izquierdo en forma paralela, la campimetría, o sea, cuánto vemos en diámetros, digamos, de lo que es el campo visual, de ver tanto hacia el lado derecho e izquierdo sin necesidad de mover los ojos, la presión intraocular y el fondo de ojo. Estos dos últimos exámenes ya son especializados, ¿no? Lo hace el oftalmólogo, en todo caso el médico. Los demás exámenes lo podemos hacer los demás profesionales de la salud, ¿no? En cuanto a la posición, ¿no? La prominencia del globo ocular está por delante del plano que constituye la base o entrada de la órbita y puede oscilar entre 8 a 10 milímetros, es decir, por delante de la órbita. Está hablando del tejido óseo. Pero ten en cuenta que acá tenemos los párpados, que va a compensar esa parte de los 8 a 10 milímetros. Un globo ocular hundido puede ser bilateral, se da en pacientes con deshidratación, cualquiera sea su edad, o se da cuando hay atrofia de la grasa orbitaria. Cuando ustedes llevaron el curso de anatomía, vieron que en la parte posterior del globo ocular hay abundante grasa. Cuando hay un estado caquéctico, un estado de desnutrición severa, ¿no es cierto?, esa grasa se atrofia y aparece el paciente con los ojos hundidos. Unilateral, ¿no? Puede ser una fractura orbitaria interna con pérdida de soporte, o sea, ha habido una fractura de la región infraorbitaria o del piso de órbita y se va hacia atrás o se va hacia abajo. En el síndrome de Claude-Bernard-Horner va a haber enoftalmo, o sea, el globo está metido hacia adentro, miosis, ¿no es cierto?, una reducción del tamaño del iris, y esto se debe a una alteración del sistema simpático cervical, pérdida del equilibrio con el parasimpático. Entonces, aquí yo les vuelvo a insistir. Mira, estamos haciendo una clase bastante resumida, ¿no? Estoy tratando de ganar un poco de tiempo, pero vemos que apenas mencionamos el sistema simpático cervical y el sistema parasimpático. Entonces, quedan ustedes en leer, ¿no? Nadie dice, voy a mover mi ojo a la derecha, lo movemos instintivamente, entonces, entre el sistema motor y entre el sistema simpático. Nadie dice, voy a llorar, y llora, ¿no es cierto? No. Entonces, ahí el sistema simpático cervical o el simpático simpático en general son los que están gobernando nuestro sistema. Un globo ocular protruido, o sea, salido, ya habíamos visto o comentado el caso del hipertiroidismo en el boxeo oftálmico, o una enfermedad consuntiva, una enfermedad nutricional de Hans-Schüller-Christie. Puede haber también protruido de manera unilateral en los casos de hemorragia, te meten un puñete o hay un golpe sobre la parte media.
traumatizan el globo ocular y puede haber hemorragia dentro del globo ocular o detrás del globo ocular. Igualmente puede haber enfisema, ¿no es cierto? Colocación de aire de la parte posterior del globo. Puede haber procesos infecciosos y puede haber presencia de tumores. Por ejemplo, un tumor maligno que afecte el seno maxilar, a medida que va creciendo, va protruiendo el globo ocular. Hablamos luego de los ejes visuales, ¿no? O sea, cómo miran ambos ojos. Los globos oculares normalmente se mueven armónicamente, ¿no? O sea, movemos nuestros ojos en un eje en el mismo sentido para poder visualizar. Lógicamente que tienen un punto de confluencia, ¿no? Cuando estos ejes visuales están alterados, aparece el estrabismo. ¿Qué es el estrabismo? La pérdida del paralelismo de los ojos visuales. Este puede ser convergente, con desviación hacia adentro, puede ser divergente, desviación hacia afuera, puede ser vertical, con desviación hacia arriba o hacia abajo, puede haber diplopía, o sea, visión doble, y puede haber nistagmo, que es el temblor rítmico, rápido, involuntario de los ojos, de los globos oculares, propio, por ejemplo, en el paciente anciano, en el paciente con alteraciones neurológicas, ¿no es cierto? Y en el paciente con alteraciones psiquiátricas. Entonces, aquí vemos el alineamiento correcto de los ojos, aparentemente están centrados, y aquí vemos el estrabismo, ¿no? O sea, se ha perdido el paralelismo de los ejes visuales, ¿no? A esto es lo que comúnmente llamamos como el visco, ¿no? Pero como hemos visto acá, esto puede ser convergente hacia adentro, divergente hacia afuera, vertical, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Luego viene la agudeza visual, o sea, ¿cuánto vemos? ¿No? ¿Qué capacidad de ver tenemos? No viene a ser sino la evaluación de la capacidad de definición de imagen de la retina, ¿no? Esa es. Ustedes, que son jóvenes, saben mucho de gamers. Entonces, eso deben relacionarlo a cómo la retina pixelea, por decir así, una imagen. A eso se llama agudeza visual. ¿Y de qué se valen? De las famosas tablas de Snellen, ¿no? A muchos de nosotros hemos ido al oftalmólogo, nos ha sentado y nos ha presentado una tabla donde hay varias letras de diversos tamaños. A eso son las tablas de Snellen, ¿no? O a veces simplemente nos hacen una visión de cuentadedos. ¿Qué alteraciones puede haber? La maurosis, que es la pérdida total de la visión o ceguera, y esta puede ser uni o bilateral. A eso me refería, ¿no? Con el examen de la agudeza visual, ¿no? A muchos de nosotros les a ver, cúbrase un lado del ojo y mire qué le traes, ¿no? Entonces, si es que no tuviéramos esto, habría que emplear, digamos, la visión de los cuentadedos, colocándose más o menos de entre 50 centímetros a 1 metro del paciente, decirle cuántos dedos está mirando, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hacemos cuando evaluamos a un paciente traumatizado. Nos hacen entre consulta, vamos a emergencia y le decimos, ¿cuántos dedos ves? Entonces el paciente nos dice, veo 1 o 2. Entonces, de acuerdo a eso, uno ya va tomando en cuenta, no es que me interese cuánto vea el paciente, estoy evaluando la retina y estoy evaluando el sistema neurológico, ¿no? A eso quiero que me entiendan. Puede haber ambliopía, disminución de la agudeza visual, puede haber miopía, alteración del globo ocular que permite ver bien de cerca, pero mal de lejos. Hipermetropía, alteración del globo ocular que permite ver bien de lejos, pero mal de cerca. La presbicia, que es la alteración de la musculatura que acomoda al cristalino, que permite ver bien de lejos, pero mal de cerca, es propio de las personas mayores. La discromatopsia, que es la ceguera cromática, ejemplo claro, es el daltonismo, y ustedes eso en su curso de biología lo han estudiado con mayor detalle. La fotofobia, la sensación desagradable a la luz, ¿no es cierto?, que en caso de pacientes epilépticos puede desencadenar crisis convulsivas. Luego viene el campo visual, que representa los límites de la visión periférica o indirecta en la que interviene la retina. En términos más comprensibles, el campo visual quiere decir
Yo mirando de frente, ¿cuánto puedo ver a los lados laterales sin mover los ojos? ¿No? O sea, si en este momento ustedes hacen esa prueba, miren de frente, levanten sus manos, ¿dónde se les aparece sus manos? Todo eso hacia adelante representa su campo visual. Normalmente, ¿no es cierto? Nosotros, al abrir nuestras manos, sin mover los ojos, debemos ver nuestras manos. Ese es nuestro campo visual, en términos prácticos. ¿Qué estamos evaluando cuando hacemos esta prueba del campo visual? La indemnidad de la retina, las vías ópticas y la corteza visual. Cuando hablo de la corteza visual, estoy hablando de la corteza cerebral que domina todo el complejo de la fisiología ocular. Por eso les vuelvo al ejemplo, ¿no? Cuando el médico con su linternita evalúa a un paciente que se ha desmayado, con pérdida de conciencia, traumatizado, no le está viendo el ojo propiamente dicho, está viendo el sistema neurológico. Entonces puede haber alteraciones como escotoma, pérdida parcial o localizada de la visión, hemianopsia, pérdida de la mitad del campo visual, puede haber una hemonimia o heteronomia, que son alteraciones, digamos, asimétricas del campo visual, puede haber la cuadronopsia, que es la pérdida de un cuarto del campo visual. Luego viene ya el campo visual cuando es propio del examen ya estomatológico muy estándar, que es un examen especializado, lo hace con este aparatito, ¿no es cierto?, que ustedes están viendo en la imagen, ¿no?, que ya es un examen propio del especialista en oftalmología, ¿no? Entonces, el médico, cuando termina su carrera, termina como médico cirujano, que es su bachiller, ¿no? Y luego hace otra especialidad, en este caso, por ejemplo, oftalmología, estudian 3 años más. Igualmente, nosotros también es así, ¿no? Terminamos odontología y somos odontólogos generales o cirujanos dentistas. Hacemos 2 o 3 años, hasta 4 años después, y podemos ser cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas, odontopediatras, etcétera, ¿no? Luego viene la inspección del cristalino, la córnea, el iris y la pupila. Bien, luego los ojos, los pupilos, imagínense, nos falta aún más, y luego la nariz y los senos, y nos ha dado las 6:22. Bien, yo creo que nos vamos a quedar acá, ¿ya? Porque aparte no quisiera cansarlos, ni tampoco ir perdiendo, digamos, la atención. En una clase normalmente teórica en un aula hubiéramos tenido que avanzar todo. Pero este sistema, dentro de todas las restricciones que tenemos, nos ofrece alguna ventaja, ¿no? Y la ventaja es que podemos hacer varias clases, ¿no? Podemos hacer varias clases de tal manera que nos va permitiendo, ¿no? De tal manera que nos va permitiendo poder, digamos, analizar o hacer las clases un poco más extensas. Bien, no sé si tuviéramos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación, alguna crítica, tal vez. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Le habla el estudiante Gianmarco. ¿Cómo estás, ya, Marcos? ¿Qué dices? Doctor, está interesante la clase. Hay una parte en la cual también me llama un poco la atención con respecto a un paciente con hidrocefalia. Hay muchas probabilidades, ¿no? Aunque no tan ciertas, ¿no? De que tengamos un paciente con esa tipología. Y bueno, no sabía cómo poder yo atenderlo. ¿Habrá un prototipo? Y otra pregunta más también es con respecto a los pacientes que tienen la esclerótica con manchas negras. O sea, he visto varias personas que la esclerótica tienen con punto negro y a unos dicen de que las personas, coloquialmente, ¿no? Dicen que son las personas que ojean, no sé. Pero bueno, Ya, sí. Gracias. sí, ya, muy bien. Efectivamente, en lo que se refiere a los pacientes con hidrocefalia, sí, en algún momento en su vida profesional lo van a ver, sobre todo si es que tienen la oportunidad de hacer una especialidad en odontopediatría y trabajen en algún centro hospitalario, sí, con frecuencia le van a hacer la interconsulta de un paciente niño o adolescente con hidrocefalia,
y van a ver, por ejemplo, que son pacientes que tienen maxilares pequeños, lengua pequeña, hasta dientes pequeños, y algunos van acompañados con algún grado de retardo mental por la propia patología de la hidrocefalia, ¿no? Y dependiendo también del momento en que fueron tratados. Hoy en día se trata, ¿no? Le hacen una cirugía, ¿no es cierto?, para poder establecer el drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque la hidrocefalia viene a ser la obstrucción de la válvula de Biossams, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, ¿no? Y eso produce acúmulo de líquido cefalorraquídeo que va hacia las meninges, y esto, dependiendo del tiempo y del grado, digamos, de afectación, puede inducir a un retardo mental. ¿Ya? Y en lo que se refiere a los pacientes que tienen algún pigmento en el globo ocular, en primer lugar, puede ser de carácter racial. En segundo lugar, estos efectos pueden ser pigmentarios o vasculares. Cuando son pigmentarios, como dije, pueden ser raciales o pueden ser depósitos de melanina de forma idiopática. Y cuando son vasculares, generalmente también son idiopáticos o en otro caso son de carácter traumático y a veces quedan como secuela, ¿no?, de un trauma. No sé si eso responde a mi pregunta. Sí, doctor, con respecto a los pacientes con hidrocefalia, o sea, el odontólogo, ¿cómo podría, hay un prototipo o algo? O sea, Lo que te refieres manejo de del la parte paciente. bucal. Ah, exacto, Sí, en la parte bucal. claro, claro, sí. Como te digo, los odontopediatras sí establecen, digamos, su protocolo en el caso de este tipo de niños, ¿no? Sí, hasta donde he entendido, yo no soy odontopediatra, no manejo niños, pero hasta donde tengo entendido, ellos, algunos pacientes lo manejan con sedación consciente, o sea, los duermen, y algunos pacientes los introducen a sala de operaciones para hacerle tratamientos integrales. Ah, ya, doctor. Genial, muchas gracias, doctor, muy amable. Ya, muy bien, a ver si tenemos alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, les he presentado tal vez algo un poquito cansado de lo que es la parte de los elementos que hay en cada órgano, pero yo considero que nosotros somos profesionales de la salud, somos una profesión médica, por lo tanto debemos conocer de anatomía, de fisiología,